Buenas tardes, hermanos, les doy la bienvenida a un estudio más de este tema que tenemos en este mes, los inmortales, y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de el tema del alma que ya les había estado comentando en la sesión pasada, y el título para este día es En Espera. Así se llama, En Espera. Y este lo vamos a dividir en dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la resurrección de los muertos, que va a ser exactamente cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Entonces dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dejamos una gran incógnita en ese momento, hablando acerca del alma. ¿Qué pasa con el alma? ¿A dónde va el alma cuando la persona muere? ¿Qué pasa en ese entre que la persona murió y nuestro Señor Jesucristo regresa por su pueblo? Bien, pues de eso se trata, mis hermanos, el tema, el estudio, la predicación de este día. Así es que comencemos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 9, dice el apóstol Pablo, ahí en esa porción de la palabra, dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Este pasaje es el que vamos a tomar como base, que básicamente es el mismo que mencionábamos, que hemos venido mencionando. Si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este versículo es básicamente el mismo, ¿verdad? Y en este pasaje, cuando le escribe a los Corintios, les dice: por tanto procuremos bien, por tanto procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Es decir, si morimos, que vivamos para Él, y si morimos, que muramos para Él. Después de este versículo vamos a hacer una oración, mis hermanos, y así damos inicio a ese tema del día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, le doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de iniciar, Padre, una predicación más a través de esta vía, Señor. Y yo le pido, Señor, que donde quiera que mis hermanos estén, ahí su presencia, Señor, se haga presente. En el nombre de Jesús, Señor, pido su bendición para su palabra y para cada uno de mis hermanos, Señor, y denos el entendimiento para comprender, Señor, su palabra a través de la Escritura, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por la esperanza, Señor, que nos da a través de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, bueno, pues regresamos. En una ocasión quiero comenzar diciendo esto. En una ocasión había un hermano que estaba en coma. Él duró muchos años en coma. Y en coma pues sabemos que está vivo, pero realmente no está consciente de las cosas. Y en esa ocasión el pastor fue a visitarlo al hospital, consciente obviamente de que el hermano, el paciente, estaba en coma. Y él se había estado preguntando si era prudente ir a visitarlo o no visitarlo donde él se encontraba, pero tomó la decisión de ir. Cuando llega ahí donde está el hermano, que está obviamente en coma, en ese preciso instante que el pastor entra a la habitación, se despierta el hermano que había estado en coma durante todo ese tiempo y le dice al pastor, pastor, acabo de estar en la presencia del Señor Jesús. Y le dice: ¿cómo sabes que era la presencia del Señor Jesús? ¿O cómo sabes que era ese lugar? Dice: porque pues ahí estaba Él y lo vi. Y le dice: bueno, ¿cómo sabes que era Él? Dice: porque me vio y me dijo: ven, te estoy esperando, yo ya pagué por ti. Y dice la historia que este hermano, después de haber dicho estas palabras, dio un suspiro, una sonrisa, y en ese momento tuvo su partida con el Señor. Entonces, podemos ver que podemos estar nosotros, hermanos, mucho tiempo, como este hermano que estuvo en coma durante mucho tiempo y su conciencia estuvo totalmente ausente. Y justo antes de él partir, él tuvo una visión de nuestro Señor Jesucristo que le estaba llamando y le estaba diciendo que era su tiempo de regresar con Él. Y el argumento que se utiliza aquí es, o que utilizó aquí es: ¿por qué?
Pues porque yo ya pagué por ti. Y ese es básicamente, hermano, el argumento que nosotros tenemos para poder hablar precisamente de que cuando partimos a la presencia del Señor. No es por nuestras obras, no por nuestra conducta, no por lo que hayamos hecho, sino porque el Señor Jesucristo pagó por nosotros. A través de este estudio, hermanos, que voy a estar llevando, yo quiero estarles llevando muchas o algunas verdades que la Escritura nos habla, y quiero que a través de ellas usted preste atención a la palabra de Dios, porque realmente no nos vamos a salir de ese esquema. Toda nuestra enseñanza va a venir precisamente a partir de la palabra del Señor. Nada de lo que yo voy a estar compartiendo hoy es de mi idea propia o de pensamiento propio, sino que todo esto lo vamos a estar viendo directamente de la Escritura y de la palabra, para que de esa manera tengamos la convicción de que lo que estamos hablando es certero y es verdad, porque no solamente la palabra de Dios lo dice, sino que nuestro Señor Jesucristo así lo estableció y así lo dijo. Antes de entrar a este tema, quiero decir, hermano, que todos estos temas, o este tema que voy a estar hablando, es un poco controversial, puesto que existen varias posturas. No voy a estar hablando de las posturas porque no nos compete estar estudiando teológicamente todas las situaciones. Para muchos de estos temas que voy a estar hablando, y pasajes sobre todo, ha venido a ser un punto de conflicto y de pleito entre muchos teólogos que se meten a la profundidad de la Escritura. Pero para nosotros, hermanos, que creemos en el Señor Jesucristo, que leemos la Escritura y creemos en su palabra, viene a ser un bálsamo y viene a ser una esperanza. Y este es el propósito de esta enseñanza, que venga no como un estudio profundo de la teología, sino más bien como una esperanza para que nosotros que creemos en el Señor Jesucristo podamos confiar plenamente en sus promesas y confiar en el futuro que Él ha planeado para nosotros. Dicho esto, inicio diciendo que cada vez que estamos en un sepelio, hablamos precisamente de estos puntos, y de alguna manera yo me puse a pensar que cada vez que estamos en un sepelio o en un funeral, se habla de estos puntos, pero se habla de manera aislada. ¿Qué quiere decir esto? Que se habla de un punto y luego en otro sepelio se habla de otro punto y en otro sepelio se habla de otro punto, de tal manera que pareciera que son piezas de un rompecabezas que si no se hilan adecuadamente o si no se ponen en el lugar correcto de una manera adecuada, puede traer confusión a la mente de las personas y sobre todo de los cristianos, y al tiempo de querer tener un pensamiento claro o una idea clara de lo que esto es, hay un poquito de confusión por haber muchos temas que se han visto sin haberse hilado correctamente. Bien, comencemos por el principio. Vamos a ver en este tema algunas cuestiones y algunas respuestas, algunas preguntas, algunas cuestiones que regularmente tenemos. Las preguntas claves aquí son: ¿qué pasa con el alma cuando una persona muere? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta: ¿pasa a algún lugar o se queda dormida hasta la resurrección de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Esta es una segunda pregunta interesante acerca del alma. Número 3, ¿el alma que muere está consciente o está inconsciente? Esa es la tercera pregunta, y muy interesante también, que vamos a estar contestando a través de esta enseñanza. ¿Qué actividad se tiene después de la muerte? Es decir, cuando el alma es introducida al otro plano después de que ha sido dividido o la persona ha sido muerta. Y por último, ¿qué forma tiene el alma? Vamos a tratar de responder a todas estas preguntas de acuerdo a la Escritura, e iniciamos con la primera porción de la Escritura que nos da la primera luz y la primera revelación clara que podemos tener acerca de esto. En el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 42 y 43, nos narra el momento en que nuestro Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, y a los lados estaban dos ladrones, a las cuales estaba una discusión entre ellos con nuestro Señor, entre ellos y con nuestro Señor. Uno de ellos le decía: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, sálvate y sálvanos a nosotros. Y el otro decía: oye,
este hombre no ha pecado. Entonces nosotros merecemos lo que estamos padeciendo, pero este hombre ningún pecado ha cometido. Entonces le dice este hombre al Señor Jesucristo, este ladrón le dice al Señor Jesucristo, le dice, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Ese es el versículo 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la respuesta que le da nuestro Señor Jesucristo a este ladrón que está en la cruz. Ahora, aquí hay dos cosas bien interesantes. La primera de ellas es que este hombre era un ladrón y nos deja la primer premisa. La primer premisa es que nadie puede llegar al cielo por sus propias acciones, pero tampoco nadie tiene en sus manos el poder del juicio, de establecer un juicio sobre su propia persona o sobre los demás, porque el poder del perdón de los pecados está en la declaración de nuestro Señor Jesucristo. Vemos la historia de este hombre que era un ladrón, y en ese preciso instante que él se está convirtiendo y se está arrepintiendo de todo corazón y está reconociendo quién es el Señor Jesucristo, en ese momento que él con un corazón sencillo, humilde y humillado, le dice al Señor que se acuerde de él, en ese preciso instante el Señor Jesucristo le extiende su perdón y le extiende su misericordia. Y esa es la primera premisa, mi hermano, al hablar del alma. El alma es salva no por sus propias acciones, sino por la acción redentora de nuestro Señor Jesucristo. Lo que le da el perdón y lo que le da la redención al alma es la declaración del Señor Jesucristo cuando declara el perdón de los pecados. Es por eso que cuando el Señor da el Evangelio a los discípulos, les dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, y el que crea y sea bautizado, entonces este será salvo. Será salvo en la cuestión de darle la salvación de su vida. Pero aquí lo interesante es la salvación del alma, porque el alma, ya dijimos, ya no voy a entrar mucho en este tema, el espíritu regresa a Dios que lo dio, y el cuerpo regresa al polvo, pero el alma queda en esa dimensión, entra en la dimensión espiritual y entra en una dimensión eterna, una dimensión que no tiene principio y que no tiene fin. Entonces, en ese momento, cuando el ladrón iba a morir, él sabía que iba a morir y él estaba arrepentido, pero también reconocía quién era el Señor Jesucristo. Y eso nos pone una pauta bien interesante para nosotros, que si este hombre, aún en el lecho de su muerte, alcanzó perdón y misericordia, todos aquellos que hemos llegado al Señor Jesucristo con un corazón genuino, con un arrepentimiento genuino, tenemos la oportunidad del perdón y de la salvación de nuestra alma, de la cual habla esta segunda parte, en la cual dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, o sea, lo que te estoy declarando es una verdad, y esta verdad es esta, que precisamente hoy, en este preciso instante que partamos de esta tierra, que muramos, que nuestra alma sea separada, tú entrarás conmigo al paraíso. Entonces, esto, hermanos, esta declaración del Señor Jesucristo nos da una esperanza en dos dimensiones. La primera de ellas es el perdón absoluto de nuestros pecados y la entrada al paraíso de nuestra alma en el momento de nuestra muerte, gracias a esta muerte redentora y gracias a este perdón inmerecido, el cual corta de tajo todo el pasado que la persona pudiera haber tenido. Así es que esa es la primera declaración, y sobre todas las cosas, el primer argumento en el cual nosotros debemos depositar nuestra fe en que nuestro Señor Jesucristo va a cumplir su palabra de salvar nuestra alma. Entonces, queda claro, hermanos, que cuando morimos, a través de esas palabras del Señor Jesucristo, queda totalmente claro que el alma se dirige hacia un lugar. No queda en el limbo, no queda oculta, no queda enterrada con el cuerpo. El alma, cuando el cuerpo llega a la tierra, el alma surge. Y aquí es la palabra interesante que nuestro Señor Jesucristo dio, es paraíso. Y esta es la palabra que vamos a estar examinando, porque precisamente es ahí donde van las almas, o el alma de las personas
que creyeron y que fueron redimidas y perdonadas por nuestro Señor Jesucristo. En nuestra segunda sesión, que es el siguiente domingo, si Dios nos presta vida, estaremos hablando del alma del otro lado. Hoy vamos a estar hablando de la muerte de los justos, de la muerte de los perdonados, de la muerte de aquellos que han creído en el Señor y que su pasado ha sido borrado y se les entrega la salvación de su alma. Punto número 2, lo vemos reflejada la misma declaración a través de nuestro Señor Jesucristo cuando habla del rico y Lázaro en el libro de Lucas capítulo 16, versículos del 22 al 25, y dice de la siguiente manera: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Bien, aquí podemos ver estas dos posturas. Vuelvo a mencionar, hoy no voy a hablar de esta parte del alma de las personas que han muerto sin Cristo. Hoy me voy a enfocar en la esperanza del cristiano de morir prácticamente en Cristo Jesús y en la dirección de su alma. Bien, aquí habla de dos personajes, habla del rico y Lázaro. Bien, tenemos entendido esta historia en cuanto al fallecimiento de estas dos personas, pero antes de morir dice que Lázaro se sentaba a las afueras de la casa o del palacio de este hombre que era muy rico y que todos los días daba banquete, y Lázaro intentaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de este hombre para saciar su hambre, y este hombre obviamente en su arrogancia, en su postura que él tenía de riquezas, de autoridad, etcétera, no tuvo compasión, no tuvo misericordia de Lázaro, y se enfrentaron a lo que todos se enfrentan. Mis hermanos, la muerte la vamos a enfrentar ricos o pobres, de todas clases sociales, de todos lugares del mundo vamos a enfrentar la muerte, y de acuerdo hayan sido nuestra decisión en el momento de nuestra vida, eso es lo que va a marcar nuestra eternidad. Entonces dice básicamente aquí que cuando Lázaro murió, dice que los ángeles del Señor llevaron el cuerpo, o más bien llevaron a Lázaro, llevaron el alma de Lázaro, lo llevaron al seno de Abraham. Y esta palabra es muy interesante y quiero que la examinemos, porque aunque nuestro Señor Jesucristo dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, aquí no vemos que esté mencionando el paraíso. Sin embargo, este lugar donde Abraham está es el paraíso. Delante de Dios, y ahorita vamos a llegar a esa parte de la Escritura, delante de Dios, mis hermanos, está el paraíso, donde están todas las personas que han muerto en el Señor. Entonces, cuando una persona muere en Cristo Jesús, su alma es dirigida, como lo menciona aquí nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente es introducida al paraíso. Ahora la pregunta es, ¿por qué dice seno de Abraham y no dice paraíso? Es por obvias razones, y ahorita lo vamos a ver en el libro más adelante lo vamos a estar viendo en el libro de Apocalipsis, que este lugar donde Abraham se encuentra es el paraíso, donde Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos se encuentran, están en el paraíso de Dios, ellos están aguardando ahí, y ahí todas las personas que morimos en Cristo Jesús, vamos y somos introducidas en ese lugar que es el paraíso. ¿Por qué dice seno de Abraham? Porque el seno de Abraham no es un lugar, el seno de Abraham no es el lugar, es decir, no es una localización, no es un lugar a donde llegan las almas. El seno de Abraham significa a un lugar privilegiado, es decir, se decía en aquel entonces con los judíos, cuando era una persona muy rica, y por eso hace la referencia, una persona muy rica, y tenía un invitado especial y decía: siéntate a mi lado. A eso es a lo que se refiere el seno, es decir, aquella persona que comía a un lado y al comer se inclinaba hacia la persona de honor,
¿sí? Entonces esa persona se inclinaba y decía, esa persona está en su seno, esa persona está a su diestra, esa persona es un invitado de honor. ¿Y por qué hace esta referencia de que fue llevado al seno de Abraham? Porque si usted recuerda la historia de rico y Lázaro, dice que Lázaro, no estaba en el seno del rico, es decir, no estaba en un lugar de honor, es decir, estaba en un lugar de vergüenza, porque dice que él trataba de alimentarse de las migajas que caían de su mesa. Entonces, el Lázaro fue avergonzado, Lázaro fue humillado, Lázaro fue burlado de parte de este hombre y fue tenido como vagabundo, fue tenido como un miserable, fue tenido como un hombre que no merecía la pena, como una persona despreciada, como una persona despreciable. Y por eso cuando muere, es por eso que hace referencia y dice, fue llevado al seno de Abraham, porque Abraham representa el padre de todo donde viene el judaísmo, el pueblo del Señor. Y entonces a decir que está a un lado sentado y que fue llevado a sentarse a una mesa a un lado de Abraham, representa que fue llevado de su humillación a un grado de exaltación. Eso significa el seno de Abraham. Pero Abraham, tenemos que recordar que Abraham está en el paraíso de Dios. Entonces, literalmente podemos entender que Lázaro fue llevado al paraíso de Dios y fue sentado en un lugar de honor a un lado de Abraham. Y entonces el rico obtuvo su recompensa, no solamente porque fue rico, o sea, esto no tiene ninguna congruencia el pensar que si somos ricos vamos a ir al infierno y que si somos pobres y somos miserables vamos a ir al cielo con el Señor. Eso no tiene ningún sentido. Lo que habla aquí es de lo miserable que era el rico en su corazón, pero externamente en su vida diaria era una persona que tenía posición, que tenía que era reconocido delante de la gente, es decir, humanamente, corporalmente, personalmente, la forma externa del rico era una persona de honor, pero interiormente, en su alma, él era un miserable, era una persona que humillaba a los demás, que no tenía misericordia, que no tenía compasión, y por eso es que se pone el ejemplo de Lázaro, ¿sí? Y ahí podemos ver, en el caso de él, que cuando el alma queda descubierta, y es ahí donde vamos a ir entrando, el alma cuando sale del cuerpo queda descubierta delante de Dios, y es el alma el que se presenta delante de Dios, y es el alma del hombre en la que Dios evalúa y pesa en balanza, independientemente de lo que hayamos tenido en la tierra o no hayamos tenido, lo que hayamos logrado o no hayamos logrado, eso se va a quedar con lo que fuimos. Por eso dice que el rico fue sepultado. El rico fue sepultado, es decir, su cuerpo fue introducido en la tierra y su alma fue introducido al Hades. Y esta es la otra palabra, porque los que morimos en Cristo Jesús, hermanos, vamos al paraíso que está en el cielo y en la presencia del Señor, y los que mueren sin Cristo van a este lugar que se llama el Hades, que bien lo describe aquí como un lugar de sufrimiento, como un lugar de tormento, y también este pasaje nos da revelaciones muy extraordinarias, como el hecho de la conciencia. Nos da el hecho de que las personas cuando mueren, hermanos, cuando morimos, estamos conscientes de quiénes somos, no se pierde, no se borra nuestro cassette, no decimos, oh, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Oh, estoy naciendo en un nuevo lugar, ¿quién era? ¿Dónde estoy? No, o sea, eso no va a suceder. Vamos a saber muy bien quiénes somos, vamos a saber muy bien lo que hicimos, y vamos a saber muy bien, hermanos, que si fuimos, que lo que obtuvimos es realmente lo que nosotros merecemos. Es por eso que no hay otra forma más inteligente y más sabia de dejar este mundo que dejarlo, mi hermano,
abrazados del nombre del Señor Jesucristo, porque al abrazarnos del nombre del Señor Jesucristo sabemos que estamos abrazados de su misericordia. Es por su misericordia que Él nos da el perdón de nuestros pecados, y solamente su misericordia, porque al igual que el rico, mis hermanos, nosotros somos miserables en nuestro interior. Cuando nuestra alma queda liberada de este cuerpo, ya no hay nada que nos oculte delante de los ojos ni de la gente ni de Dios, aunque Él siempre ha visto nuestra alma, pero ahora nuestra alma entra desnuda a la presencia y a la dimensión donde Dios se mueve. Podremos nosotros hacerle al vivo en esta tierra y pensar que estamos engañando a Dios, pensar que nadie puede leer nuestros pensamientos, que nadie puede leer nuestros deseos, que nadie puede escudriñar las intenciones del corazón, mis hermanos. Pero Dios lo ve todo, y el día que partamos sin este cascarón, sin como decíamos anteriormente, este cuerpo de barro, cuando partamos sin Él, entonces nos daremos cuenta de lo desnudo que estamos ante los ojos de nuestro Dios. Y es ahí donde nos damos cuenta que cuando partimos de este mundo, nos vamos conscientes de quiénes somos, nos vamos conscientes de lo que estamos dejando, estamos conscientes de nuestras familias, estamos conscientes de quienes se quedan, estamos conscientes de todo, hermanos. No perdemos, porque es nuestra memoria, es lo que somos, es nuestra alma. Ya hablé de ello anteriormente. No voy a meterme en este tema porque nos extenderíamos mucho, pero podemos ver que las personas, hermano, al morir, el alma guarda la identidad y la personalidad, que si usted es una persona con un buen sentido del humor, usted va a partir y va a estar allá con un buen sentido del humor. Si usted es una persona seria, esa va a ser su identidad. Lo vemos ahí, lo vemos tan simple con este ejemplo, con Abraham, que le dice al rico, le dice, oye, dice, tú no puedes pasar para acá, ni Lázaro puede pasar para allá. Ahora mira cómo le dice, que moje su dedo, es decir, está hablando de una figura, aunque es imposible comprender cómo vamos a estar formados de aquel lado. El alma, de alguna manera, tiene la forma de este cuerpo, y tiene esa esencia de este cuerpo, de tal manera que cuando somos pasados de aquel lado, se va nuestra esencia para aquel lado, porque si usted se da cuenta, dice que meta su dedo, está hablando de dedos, está hablando de manos, que toque mi lengua, o sea, está hablando de cosas, de partes de nuestro cuerpo, que de alguna manera pertenecen a nuestro físico, pero que en nuestra esencia se va de aquel lado. Es por eso que cuando una persona, hermanos, de esta vida se va incompleta, es decir, que si le mocharon una mano, le mocharon un pie, perdió un ojo, perdió esto, perdió una parte de su cuerpo, es por eso que las personas siguen sintiendo esa parte de ellos ahí, se les llama, bueno, no recuerdo bien el término, pero es como una parte fantasma o algo así, ¿no? Que se sigue sintiendo esa parte, es decir, el brazo se lo cortan y la persona sigue sintiendo sus dedos, sigue sintiendo la movilidad, ¿sí? Porque el alma de la persona sigue teniendo todo el récord y todo el recuerdo y todo el contenido de lo que es su persona, y eso es lo que se traslada del otro lado de la muerte. Así es que, hermanos, quiero que se quede entendido esto. Al partir de esta tierra somos sepultados, nuestro cuerpo es sepultado, pero nuestra alma, es decir, toda nuestra conciencia se traslada del otro lado, es separado y es trasladado del otro lado, y tal y cual lo habla nuestro Señor Jesucristo aquí, si los que hemos muerto en la fe de nuestro Señor Jesucristo, podemos tener la convicción y la esperanza que al partir, que al momento de cerrar nuestros ojos, estamos abriendo nuestros ojos, hermanos, en la dimensión del reino de Dios, del cielo, del paraíso. Los ángeles del Señor vienen y nos trasladan hasta su misma presencia. Mire qué glorioso y qué maravilloso, de verdad. Si esto, mis hermanos, no nos genera
una razón de alegría, una razón de esperanza. Yo no sé qué puede provocarlo. Otro punto más que podemos ver, y precisamente también en algo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, es cuando tuvo la transfiguración, de la cual nos habla el libro de Mateo, de Marcos y de Lucas, Marcos 9, Lucas 9, si no me equivoco, y habla de la transfiguración en un momento que nuestro Señor Jesucristo va a orar y se lleva consigo a Juan, a Pedro y a Jacobo, y estando en ese lugar, hermanos, orando, dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo fue transformado y sus vestiduras fueron emblanquecidas, como una luz que emanaba. Y en ese momento se presentan ahí donde está nuestro Señor Jesucristo, tanto Elías como Moisés, ¿verdad? Elías y Moisés. Entonces, estos hombres que se presentan allí, transfigurados, es decir, ellos obviamente ya murieron, lo que se ve de ellos es el alma, y dice que están envueltos en gloria. Y esta es una palabra que quiero que se le quede también. Dice que la gloria, una gloria los envolvía, una gloria especial, y también sobre nuestro Señor Jesucristo había una gloria también sobre Él, y esta gloria es la que hace que resplandezca. Y dice que el rostro de nuestro Señor Jesucristo fue transformado y cambiado, porque Él estaba en ese momento en dos dimensiones. Una dimensión donde había almas y una dimensión donde estaban estos discípulos que el Señor Jesucristo había llevado. Y aunque en los evangelios, tanto en Mateo y en Marcos dice que no se entendía lo que hablaba tanto Elías como Moisés con nuestro Señor Jesucristo, pero el libro de Lucas dice que hablaban precisamente de la partida de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo iba a partir, que iba a morir, y su entrada a Jerusalén. De esto dice Lucas que fue la plática que tuvo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, con Elías y con Moisés. Tal así fue el asombro que dice la palabra que estos hombres, Pedro se descontroló, no sabían qué estaba pasando, estaban asustados y empezaron a hablar incongruencias por lo que estaba pasando. Y lo que yo quiero hacer notar aquí, más que otra cosa, es que estaba Elías y estaba Moisés, hombres de Dios que habían muerto. Entonces, nuestro Señor Jesucristo en ese momento estaba entrando en una dimensión donde su rostro fue transformado, porque los discípulos, o en una manera humana, estaba en dos dimensiones diferentes. Y yo quiero que se quede con esto, porque más adelante vamos a hablar un poquito de esto, acerca del alma que entra y que es llena de la gloria de Dios, de lo que menciona la palabra, que es el peso de la gloria de Dios, la cual es... El alma no se puede ver a simple vista, porque está ocupando este cuerpo. Pero cuanto más nuestra alma, mis hermanos, se purifica, se santifica, tiene esa relación con Dios, más nuestra alma brilla. Es por eso que cuando recién somos convertidos a Cristo, y cuando Cristo perdona nuestros pecados y nos da una nueva vida, nuestra alma, nuestros ojos, nuestro rostro, la gente dice: oye, ¿qué te pasó? Te veo diferente, veo que como que ya no eres el mismo. No pueden entender lo que está pasando, pero lo que están viendo es el alma resurgiendo, vivificada por encima de un cuerpo corporal inentendible a los ojos humanos. Y entre más nuestra alma, mis hermanos, se purifica, se santifica, se llena de la presencia del Señor, más el peso de la gloria está sobre nosotros, de tal manera que cuando esa alma plena y llena del Señor sale de este cuerpo, fíjese, sale llena de esa gloria del Señor. Y es por eso que eso es lo que nos insta nuestro Señor Jesucristo a vivir en santidad. A vivir en santidad, porque cuanto mayor hacemos morir nuestra carne, cuanto mayor el peso de gloria sobre nosotros en el momento de nuestra muerte. Eso es algo maravilloso, y ahorita lo vamos a ver un poquito más claro. Bien,
Queda claro entonces, mis hermanos, que el alma del hombre es exactamente la misma persona, con los mismos pensamientos, con la misma personalidad, con la misma, con todo lo que él es, se es trasladado a ese reino, o más bien a ese paraíso que Dios tiene delante de su presencia, donde es trasladado todo ser humano. Vamos a hablar un poquito más de este punto del paraíso, y la siguiente porción que quiero compartir está ahí en Segunda de Corintios capítulo 12, donde habla el apóstol Pablo y dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le has dado al hombre expresar. Ahora, tenemos en la Biblia, hermanos, registrado a muchas personas o a varias personas que murieron y regresaron de la tumba. Está, por ejemplo, el ejemplo de Lázaro, el ejemplo de la hija de Jairo, ¿verdad? Por mencionar algunos. Que si usted se da cuenta, la Biblia no habla y no dice que ellos hayan compartido o que se registre al menos lo que ellos hayan vivido en su momento de muerte, o la experiencia que ellos hayan tenido. Sin embargo, tenemos en la actualidad muchos testimonios de gente que han estado al borde de la muerte y que han visto muchas cosas en ese proceso, o que de alguna manera son diagnosticados muertos por 5, 10, 15 minutos, 20 minutos, y los regresan a la vida, y ellos hablan de las experiencias que tuvieron del otro lado mientras estuvieron muertos, y muchos de ellos hablan de experiencias donde pudieron ver, no sé, ¿verdad? Tuvieron la visión, o estuvieron cerca de ver el paraíso, o también el infierno, en el caso de los que, del Hades, ¿verdad? De los que no han creído en el Señor Jesucristo. Pero en el caso de Pablo, mis hermanos, podemos ver aquí la palabra que él dice, vi cosas, porque él habla de él. No me voy a meter mucho en esto. Esta referencia que él hace no está hablando de alguien más, está hablando de él mismo. Y él dice que Dios lo llevó, que Dios permitió que él fuera llevado al tercer cielo. Él no dijo, tuve una visión. Él dijo, fui llevado. Este hombre fue llevado, hablando de él mismo. Lo voy a hablar así para no extendernos mucho. Dice, fui llevado al tercer cielo. Y entonces dice, si con mi cuerpo físico no lo sé, si solamente mi alma no lo sé. Y esa parte es importante entenderla, porque esto significa, y esto nos da el entendimiento, que cuando el alma sale del cuerpo, no hay ninguna diferencia, no ha pasado ninguna diferencia en la mente del ser humano, ¿sí? No ha pasado absolutamente nada. Sigue siendo él, solamente dividido y trasladado a otra dimensión. Separado, sí, de su cuerpo, pero trasladado. Es decir, él tiene la conciencia y de alguna manera siente vividamente todo lo que está pasando en el momento y en el lugar donde él está. Y por eso dice Pablo, si fui llevado en el cuerpo, no sé. Si fui llevado en el alma, no lo sé. Si fue nada más, por eso dice fuera del cuerpo, está hablando del alma. Dice, no, la verdad no sé explicarlo, porque fue tan vívido que ni siquiera tengo una respuesta para eso. La primera afirmación que él hace, dice, fui llevado al tercer cielo. El tercer cielo es donde mora el Señor, es donde está la presencia del Señor. Ahí está el Señor, y delante de él todos los ángeles que le adoran día y noche, los seres vivientes, etcétera, etcétera, que habla la Escritura. Pero también delante del Señor está su paraíso, y por eso dice muy claramente ahí Pablo, que cuando fue llevado a ese lugar, a donde fue llevado, fue precisamente
al paraíso de Dios. Mire lo que dice en el versículo 3. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Primero dice al tercer cielo y luego dice al paraíso. No son dos viajes diferentes, es el mismo viaje, es la misma revelación, es el mismo momento, no son dos momentos diferentes. Pero el primero dice fui llevado al cielo y después dice fui llevado al paraíso. Esto deja enmarcado que el paraíso, mis hermanos, a donde son llevados los hijos de Dios, está en el cielo, en la presencia del Señor, ¿sí? Y por eso, y cuando el apóstol Pablo dice, donde oí palabras inefables, es decir, es imposible pasar esas palabras a un lenguaje y a un vocabulario que nosotros podamos entender. Dice, y miré cosas y oí cosas que no le he dado al hombre expresar. Ahora, no significa que a él se le haya sellado. Muchas veces vemos en la Escritura, como a Daniel, como en el mismo libro de Juan, donde dice, sella estas palabras, significa lo que te di lo vas a guardar. Incluso en la transfiguración, el Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles, no quiero que vayan a decir nada de lo que pasó esta noche, hasta después de la resurrección lo van a decir. Entonces, eso es sellar. Pero aquí el apóstol Pablo no está diciendo que el Señor le dijo, sella estas palabras. Lo que él está diciendo, es imposible explicarles. No puede un ser humano explicar lo que hay del otro lado. Mire, qué maravilla, hermano. Yo no sé si usted se goza con esto, pero de verdad yo no puedo dejar de sentir el palpitar de mi corazón, el hecho de saber que tanto es así el amor del Señor, que no solamente nos perdona nuestros pecados, nos libera de nuestro pasado, como lo vimos con el ladrón que estaba a su lado, sino que, hermano, preparó un lugar a donde nosotros nos ha llevado. Ahora, el primer paraíso se cayó, el primer paraíso se perdió, el primer paraíso, de alguna manera, dicen los estudiosos, que era una imagen, era un espejo del paraíso que tiene Dios en su presencia. Y aunque el hombre ya no le fue permitido entrar a ese paraíso, gracias a la sangre y gracias a la redención de nuestros pecados a través de nuestro Señor Jesucristo, hermano, tenemos entrada a este lugar y morimos, mis hermanos, y como si lo mereciéramos, el Señor manda a sus ángeles a escoltarnos a ese lugar donde pasaremos, hermanos, nuestra eternidad a la presencia del Señor, el paraíso. Entonces somos introducidos, nuestra alma es introducida a ese lugar del paraíso de Dios, y ahí de alguna manera es, digámoslo así, es liberada en ese sitio para que el alma pueda disfrutar. ¡Wow! Que el alma pueda disfrutar de todas las riquezas y las grandezas y las misericordias de Dios en su presencia. Entonces, aunque en ese lugar, digamos que está la presencia de Dios, y en ese lugar lo adoran de día y noche los ángeles, los serafines, los querubines, los seres angelicales, el alma del hombre cuando llega a ese lugar, mis hermanos, no se la pasa todo el tiempo inclinado adorando al Señor. Es decir, tenemos que entender esto, porque cuando hablamos de la adoración que se hace en el cielo, o que vamos a estar haciendo en el cielo, no significa que todo el tiempo vamos a estar postrados ahí sin hacer nada, porque Dios tiene este Edén, tiene este paraíso en su presencia, y vamos a deleitarnos, y vamos a disfrutarlo, y vamos a comer, y vamos, todo lo que hay ahí, hermanos, lo vamos a poder disfrutar. Pero ¿qué significa entonces que vamos a adorar al Señor día y noche? Y eso es precisamente el punto del cristianismo. El punto del cristianismo. Mire, si el cristiano no aprende aquí a adorar a Dios, por eso dice el apóstol Pablo, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. En otras palabras, si yo estoy aquí en la tierra,
Yo no necesito estar todo el día postrado ahí para estar adorando al Señor. Yo a donde quiera que voy, si estoy comiendo, estoy adorando. Si estoy recostado, estoy adorando. Si voy en mi mueble, en mi auto, estoy adorando. Si estoy haciendo cualquier cosa en mi vida diaria, estoy adorando. ¿Ve? Eso es lo que significa tener a Cristo en nuestro corazón y tener la plenitud de su Espíritu. Ahorita lo vamos a ver también, la plenitud del Espíritu en nuestra vida. Que entonces, hermanos, ya entramos a esa dimensión sobrenatural y espiritual, de tal manera que estamos practicando en vida, aún sin poder ver, estamos adorando de manera continua y constante a nuestro Señor, y nuestro vivir es Cristo. No sé si me está entendiendo esto, pero al llegar a la presencia de Dios, al llegar al paraíso, es exactamente lo mismo. Si aquí, sin ver al Señor, podemos hacer eso, imagínese allá donde Él lo va a llenar todo, donde su gloria, su presencia se va a hacer tangible, va a ser tan real, va a ser tan abrazable, tan sensible, todos nuestros sentidos, digo así sentidos porque va a ser el alma, pero todos nuestros sentidos de nuestra persona, aleluya, van a poder sentir esa gloria del Señor. ¡Wow! ¿Cómo no adorar al Señor? Pero vamos a estar libres en aquel lugar. Vamos a poder disfrutar, vamos a poder correr, vamos a poder reír y vamos a poder ver también a nuestros seres amados que perdimos en la tierra. Nos vamos a unir a ellos, vamos a ver ahí a Abraham, al padre Abraham, y le vamos a decir: Padre Abraham, ¿por qué tuviste muchos hijos? Bueno, no sé, ¿verdad? Lo que se nos ocurra. A Isaac, a Jacob, preguntarles, hablar con ellos, platicar con ellos, pero sobre todo nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, se pasea en medio de este maravilloso paraíso. Ahora, la palabra paraíso tiene una connotación muy especial, porque el paraíso no solamente es un lugar hermoso, sino que habla de un lugar rodeado, bardeado, es decir, un lugar a donde no todos tienen acceso. Por eso cuando el padre Abraham le dice: hay una gran división, hay un gran muro, hay algo que nos divide tan grande que ni ustedes pueden pasar para acá, ni nosotros podemos pasar para allá. ¿Ve? Pero ahí, mis hermanos, vamos a ver a nuestros seres amados que murieron en Cristo Jesús. Y vamos a poder abrazarlos, y vamos a poder hablar con ellos. Es decir, seremos puestos en ese lugar y disfrutaremos de esa vida que el Señor nos está dando hasta el momento que el Señor Jesucristo venga, porque cuando el Señor Jesucristo venga, entonces resucitará nuestros cuerpos y lo mortal será absorbido por lo inmortal. Y estamos ya casi por concluir este tema, mis hermanos. Solamente quiero leer esta porción de la Escritura, estas dos porciones de la Escritura, y dice así. Es 2 Corintios capítulo 5 versículo 1 al 3, también hablando el apóstol Pablo. Dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, dice, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en ese tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. La vestimenta. Bien, ya quedó claro que cuando morimos nuestra alma sale, pero sale desnuda. Sale desnuda. ¿Sabe que el apóstol Pablo, cuando escribe esto, hay muchas ocasiones en que el apóstol Pablo habla acerca de la resurrección de los muertos y habla de lo que va a pasar cuando nuestro Señor Jesucristo venga? Dice que los que quedamos, es decir, los que no hayan muerto, serán transformados y serán arrebatados, es decir, no verán muerte.
Entonces el apóstol Pablo, en cada una de estas citas que él menciona, él siempre se incluye y dice, y los que quedemos, y los que hayamos quedado, porque de alguna manera, aquí hay dos cosas. Una, o él esperaba que el Señor Jesucristo viniera antes de que él muriera, o de alguna manera él no quería ver la muerte, sino que él quería ver la transformación de su cuerpo para no ver muerte. Ahora la pregunta es, ¿por qué no quería ver la muerte? El apóstol Pablo tenía un gran sentimiento hacia la muerte, mis hermanos, porque no buen sentimiento, sino un mal sentimiento. Él de alguna manera no apreciaba el hecho de tener que partir en muerte. Por eso en cada uno de sus pasajes él decía, y cuando el Señor Jesucristo, los que quedemos, seremos transformados. Porque él en su mente, él no quería ver la muerte. Él no quería ver la muerte porque él sabía que ver la muerte representaba la separación del cuerpo y el alma. De alguna manera él sabía, porque ya lo vimos, que tuvo la revelación del paraíso, pero él tenía muy en claro cómo es que el alma se presenta delante del Señor. Y dice el problema de morir es que el alma queda desnuda delante de Dios. Nosotros, hermanos, estamos en este cuerpo que está vestido, pero el alma cuando sale, el alma está desnuda. Y no hay que lo cubra. Y ese sentimiento que tenía Pablo sobre esto es precisamente el sentimiento que tenemos nosotros en nuestra inconsciencia. Por eso le tenemos miedo a la muerte. Por eso de alguna manera tenemos ese sentimiento de qué va a pasar allá. ¿Qué voy a sentir? ¿Cómo va a ser? Nos sentimos desprotegidos. Yo no sé si a usted le ha pasado en una ocasión que haya tenido que entrar a alguna cirugía o que haya tenido que entrar a algún lugar donde no sabe qué esperar. Las mujeres, por ejemplo, la primera vez que entran al quirófano para dar a luz su bebé, las primeras veces son un poquito, no sé, con un poquito de temor en cuanto a no saber qué se espera, ¿sí? Hace unos días atrás tuve la experiencia de que me sacaran mi muela. Nunca jamás me habían sacado una muela. No sabía qué esperar. Y entras, y quieras o no, y entras con el temor, ¿no? ¿Qué voy a sentir? Estoy desarmado porque quedas a merced del que ahora va a estar trabajando contigo. No puedes salir corriendo, no puedes decir, ay, no puedes, no sé, no, cualquier cosa. Es decir, tu alma, tu persona queda desprotegida. Y ese sentimiento es el que tenemos al morir. Sentimos que nos quedamos desprotegidos. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué voy a sentir? ¿Y qué va a ser? O sea, ¿me explico? Y por eso sentimos aunque sepamos que somos salvos en Cristo Jesús, tenemos ese sentimiento. Y ese lo narra Pablo aquí. Y Pablo tenía ese mismo sentimiento, porque decía, yo no quiero quedar desnudo. Pero él especifica y da esta palabra. Y quiero que lo note, dice el apóstol Pablo, dice, pero si este tabernáculo, hablando del cuerpo físico, mis hermanos, se deshiciere, se quiebra, se rompe, es introducido a la tierra, dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, una eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, voy a ser desnudado y mi alma va a quedar desnuda y va a quedar desprovista, pero también la promesa es que nuestro Señor Jesucristo, como lo dijo en Juan capítulo 14, voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Voy a preparar un lugar ahí arriba para recibirlos. Ahora, cuando habla de morada, y este es un tema bien controversial entre los eruditos, pero es claro ante los ojos de quienes tenemos la esperanza en el Señor. Es tan claro y tan profundo. Y dice que sin embargo, cuando pasemos a aquel lado, Dios nos va a estar esperando
para recubrirnos con una vestimenta apta para poder vivir en su presencia. Entonces, vamos a entrar desnudos, así como venimos a este mundo desnudos, así vamos a entrar también al reino de Dios. Claro, los que creemos en Cristo Jesús, vamos a entrar desnudos, nuestra alma entra desnuda y viene ahí la vestimenta. La vestimenta, que esta vestimenta, vamos a estar mencionándolo ahorita, que es la gloria del Señor. Entonces, nuestro Señor Jesucristo lo mencionó en Juan capítulo 14. Voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Pero acuérdate, fíjate la palabra que usa, voy a preparar morada. ¿Sí? Y Pablo dice, este cuerpo se destruye, pero hay algo esperándonos de aquel lado. El Señor Jesucristo ya está listo, esperándonos con una toalla para cubrirnos, para vestirnos y dejarnos mover dentro del reino de Dios, dentro del paraíso que Dios tiene plantado en el cielo. Entonces, esta vestimenta, mis hermanos, es muy, muy importante. Y el libro de Apocalipsis lo menciona, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 6, versículo del 9 al 11, dice, precisamente hablando de esto, de las personas y de las almas que han muerto en Cristo Jesús, que habitan en el paraíso, en el cielo, en la presencia del Señor, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, fíjese bien, o sea, ahí delante de la presencia del Señor, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Es decir, tanto los mártires como los que murieron en Cristo, o sea, está hablando del testimonio de haber muerto en Cristo Jesús. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Dice, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, fíjate, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. En otras palabras, esta escena de Apocalipsis que vio Juan nos habla precisamente de lo mismo que está hablando Pablo, que delante de la presencia del Señor está el paraíso y ahí están todos los que han muerto en el Señor, todos los que han muerto en Cristo Jesús, todos los mártires, pero también todos aquellos que han muerto en la fe, ahora están en ese lugar. Y los que han muerto, obviamente, piden que haya justicia. Le dicen al Señor, Señor, ¿cuándo va a venir el juicio? Es decir, ¿cuándo vienes en tu venida? ¿Cuándo regresas, Señor, otra vez? Porque regresando el Señor, resucita a los muertos y se establece el juicio. Pero eso lo veremos en otra ocasión. Estos hombres y mujeres, es decir, estas almas, están ahí en la presencia del Señor, y están delante del Señor. Y mire lo que dice, que se les dio una vestidura para estar durante este tiempo en lo que el Señor Jesucristo viene. ¿Recuerda la vestidura de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la transfiguración? Bien, pues esto es la gloria de Dios. Y es lo que dice Pablo, si este cuerpo corruptible va al pozo, se muere, y nuestra alma de alguna manera queda desnuda delante de Dios, no se preocupen, el Señor nos va a revestir de gloria. ¿Cuánto más? Por eso habla de mártires y habla de testimonios, porque eso es de gloria, hermanos. Eso está hablando de gloria, eso está hablando de personas que se santificaron, que se purificaron. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 4 del mismo libro de 2 de Corintios, si ustedes lo leen, se va a dar cuenta que ahí habla precisamente de este punto. Dice, por tanto, no desmayemos antes. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, mire, cada vez más
una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. De gloria. Entonces, esta gloria con la que vamos a ser revestidas, estas vestiduras blancas, hermano, obviamente la gloria que Dios nos da, la gloria a la que Dios nos lleva, pero si en ese momento nuestra alma queda revelada, hermano, imagínense, si de acuerdo al ejercicio que hicimos como cristianos, fuera la hermosura de nuestra alma, muchos llegaríamos deformes, todos deformes y ciegos y tuertos, mas la gloria del Señor nos cubre. Pero mire qué maravilloso es que cuando quedemos desnudos, aún ese peso de gloria de Dios, como en el Señor Jesucristo, que su rostro cambió, así también nuestro rostro sea visto tal y cual es nuestra alma, y claro, revestidos de la gloria del Señor, porque por nuestras propias fuerzas no podremos, no tenemos vestiduras de aquel lado, más la que el Señor ponga sobre nosotros. Y por eso dice que el Señor les entregó vestiduras blancas y les dijo, espérense un poquito más de tiempo, aguarden aquí, dice, van a llegar otros consiervos suyos, tal vez está hablando de usted o de mí, no sé, llegaremos a ese lugar también y esperaremos también, tendremos que esperar en ese lugar hasta que nuestro Señor Jesucristo venga nuevamente a la tierra y haga la resurrección y se encuentre otra vez nuestra alma con nuestro cuerpo. Algunas personas preguntan y dicen, bueno, si ya el Señor lo reviste de aquel lado, si ya la persona está en el cielo, si ya la persona está en el paraíso de Dios, si ya está disfrutando, pues entonces ¿para qué venir? ¿Para qué juntar el cuerpo con el alma? No, pues ya estamos bien. No, porque lo necesitamos. Estas vestiduras son temporales. Necesitamos, hermanos, que lo mortal, que es nuestra carne, sea unida a lo inmortal, que es decir, nuestra alma, y de esa manera completos estemos a la presencia del Señor. Voy a leer este versículo y con este versículo, hermanos, damos por terminado este tema del día de hoy. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Sea fiel hasta la muerte, y el Señor le entregará la corona de vida eterna. Sea que muramos antes de la venida del Señor Jesucristo, o sea que el Señor Jesucristo venga antes, no importa, nuestra alma está segura. Nuestra alma está segura, mis hermanos. Abrace la fe con todas sus fuerzas. Renueve el hombre nuevo que Dios ha puesto en usted y genere cada vez más ese grandioso y eterno peso de gloria sobre su vida. Dios me lo bendiga. Nos vemos el próximo domingo y estaremos hablando acerca del Hades. Muchas bendiciones, mis amados hermanos.